¿Quiénes son? No me la entregó César, no me la entregó. Hola, profe. Profe, se me olvidó. No estaba ocupado. No me la entregó. Cosas. Buenos días. Tatiana Rocha, aunque Emily sí me dijo, porque no me la había entregado. Igual la puedes entregar hoy, Emily, porque Emily sí me escribió desde muy temprano. ¿Cuál, profe? Que no tenía bien la conexión. No me la entregó Laura Melo. No me la entregó Juan Manuel otra vez. Juan Manuel Candil. No me la entregó. ¿Pero cuál, profe? La del perímetro, la de ayer. Ah, listo. No me la entregó. Va sobre 4. Menos Emily, porque Emily, el papá y ella sí me avisaron desde temprano que no les funcionaba el celular y no les cargaba la imagen. Desde las 3:30 me avisó Emily, casi 4. John Camilo no me la entregó, por favor. John Camilo, Juan Felipe Puentes, Juan Pablo Pinzón, Daniel Rosso y María Valentina. No deja, profe. Listo, pues estoy apenas diciendo, Juan, espérate un momento, apenas estoy diciendo quiénes no la entregaron, ni siquiera la he habilitado. Hasta que no diga quiénes no la entregaron, no la habilito, para que lo tengan súper claro. Ahora sí la voy a habilitar. La pueden entregar hoy máximo hasta las 3 de la tarde, pero va sobre 4, no va sobre 5. A los que la entregan tarde al otro día, va sobre 4 de manera inmediata. ¿Listo? Entonces ya la voy a habilitar. Pilas con no entregar las actividades a tiempo, muchachos. Igual son talleres que hicimos prácticamente en clase y yo les hice la mitad de la actividad. Y ustedes la entregan, no la entregan. Pilas con eso. Se están pasando de castaño oscuro. Hoy estamos a 7, ¿cierto? Listo, hasta las 3 de la tarde tienen plazo para entregarla hoy, pero va sobre 4. ¿Listo, jóvenes? Entonces, vamos a comenzar. Pilas con eso porque se están acostumbrando a entregar las cosas tarde y por eso les bajo la nota. Listo, ya está habilitada en la plataforma. Entonces, por favor, para los que no lo entregaron, hoy hasta las 4, hasta las 3, perdón, lo pueden entregar. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar la clase. Vamos a comenzar. Listo, muy bien. Vamos a ver. Estoy seguro. Listo, vamos a revisar. Tenemos que tener muy en cuenta los criterios de visibilidad a la hora de hacer una división de números enteros. Entonces, vamos a tener en cuenta los criterios de visibilidad y vamos a tener en cuenta algo muy importante que se llama la ley de signos. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener en cuenta. No, ninguna página. Vamos a hacer ejercicio. Profe, eso es geometría o matemática. Según el horario que es, María José. Estamos perdidos que la mamá el chavo. Sí, estoy Por eso es que no entiendo geometría. ¿Geometría? ¿Segura? Matemáticas. Ya estamos casi a mitad de mes, no. Estamos a 4 meses de haber comenzado clases. Y hemos tenido siempre el mismo horario, no lo he cambiado. Entonces. Literalmente sí, las horas. Solamente el horario, me refiero al horario, a días. En este caso, solamente hemos tenido geometría siempre un día, que es el jueves, y no lo he cambiado para nada. Listo, entonces, sino que les estaba diciendo lo de geometría porque ustedes saben que ahora en adelante, yo al otro día de una vez que tengamos clase, no entregaron, de una vez sobre 4 y les digo quiénes son. Básicamente es lo que... profe, solo vamos a poner cuidado, no vamos a escribir. Sí, solamente me van a prestar atención porque actividad no vamos a generar el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar. ¿Pero si toca escribir? ¿Toca escribir, sí, señor. Entonces. Profe, haga algo diferente. Es que a ustedes no les gusta nada. Ustedes no les pongo videos, no les gusta nada. Les dicto yo la clase, no les gusta. Para ustedes algo diferente es ponerme a jugar Among Us y Free Fire y todo eso. Y estamos en clase de matemáticas. Entonces, por favor, profe, clase, ubíquense. pero no, profe, Fortnite. Ubíquense, por favor, ubíquense que estamos en clase de matemáticas. Listo, tenemos esta división. Tenemos esta división de números enteros. Lo primero que yo voy a revisar a la hora de hacer la división, antes de hacer la división, es revisar los signos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando los signos son iguales en una división de números enteros, da positivo, y cuando los signos son diferentes en una división de números enteros, daría negativo. Entonces, Nicolás Rincón, mi amor, ¿me puedes decir si los signos son iguales o son diferentes? Si eres tan amable.
por favor. Nicolás. Nicolás. ¿No fue poder decir yo? No, Nicolás. Tiene que contestarme la persona que le pregunto. Nicolás Rincón, por favor. ¿Puedes decir si son iguales o son diferentes? Son diferentes. Son diferentes, muy bien. ¿Por qué son diferentes? Vamos a revisar. Porque el 256 tiene negativo, ¿cierto? 256 tiene negativo. Tiene menos, muy bien. Tiene menos. Excelente. Y el 64 tiene positivo. Entonces, en ese caso, uno es negativo y el otro es positivo. Por eso es que Nicolás tiene razón. Son diferentes. Nicolás, ¿y cuando son diferentes, da positivo o negativa la respuesta? ¿Tú qué dices? Nicolás. ¿Negativo? Negativo, muy bien. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que independientemente de lo que me dé la división, el resultado de esa división es negativo. ¿Por qué razón? Porque los signos son diferentes. Muy bien. Ahora procedo a revisar. En este caso, voy a revisar si se puede dividir. En este caso, ¿será que podemos dividir 256 en 64? Vamos a revisar. ¿Aplicaría criterios de visibilidad acá, sí o no? Como tal. Sí. ¿Ustedes qué dicen? Yo digo, ¿Aplicaría criterios de visibilidad o tengo que efectuar la división de manera directa? ¿Ustedes qué dicen? Michael, ¿tengo que efectuar la división de manera directa o aplico criterios de visibilidad? ¿Me puedes decir, por favor? Criterios, creo. Dime cuál criterio puedes utilizar, por favor. Ahí, si tienes 256 como dividendo y 64 como divisor. Dime, Santiago Buitrago. Criterio de visibilidad por 2, ¿Por qué por 2? porque el número termina en par. Pero revisemos. Primero que todo, vamos a revisar las partes de una Pero no división. termina en 0. Vamos a revisar. Primero que todo, acordémonos que las partes de una división, el primer número siempre se le llama dividendo y por ende tiene que ser mayor que ¿qué? Que el segundo número, que sería ¿qué? Dividendo. Y tiene que ser mayor que el segundo número, que ¿cómo se llama el segundo número? ¿Me pueden decir, por favor? Divisor. Muy bien. Divisor. Entonces siempre vamos a tener un dividendo y siempre vamos a tener un divisor. Siempre tenemos un dividendo y siempre tenemos un divisor. Ahora, en este caso, de manera directa como tal aquí, no puedo aplicar dividendo. ¿Sí? No puedo aplicar los criterios de visibilidad. ¿Qué tengo que hacer? Efectuar la división. En este caso, ¿qué división tengo que efectuar? 256 dividido entre ¿cuánto? ¿Me puedes decir, por favor? 64. Dividido entre 64. Muy bien. Muy bien. Dividido entre 64. Michael, ¿me puedes decir, por favor, qué número multiplicado por 64? No, discúlpame. Primero que todo, ¿cuántas cifras separo del dividendo para dividir 256? Es que me vuelve a preguntar, Espera, profe, ¿por Michael, qué? espera, dejen contestar a Michael, por favor. ¿Cuántas cifras separo para dividir 256 entre 64, Michael? Las 3 porque 25 no alcanza. Exactamente, muy bien, tienes toda la razón. Las 3 porque 25 no alcanza, muy bien. Entonces, en este caso, un número que multiplicado por 64, perdón, discúlpame, lo coloqué donde es. Un número que multiplicado por 64 que me dé 256. 4. Vamos a revisar si Michael tiene razón. Michael me dice 4. Voy a revisar si Michael tiene razón. Procedimiento, por favor, me lo hacen en el cuaderno siempre. En este caso, 64 por 4, vamos a revisar cuánto nos da. 4 por 4, 16, 6 y llevo una. 4 por 6, 24 y una, 25. Muy bien, da 256. Tienes toda la razón, Mike. Daría 4. Entonces, en este caso, 256 menos 256 me daría 0. O sea que aquí el residuo sería 0. Listo, acordémonos cuáles son las partes de una división como tal cuando ustedes hacen una división, ¿no? Este sería el divisor
que es el 64, ya lo habíamos dicho. El dividendo sería ¿cuál? El 256. ¿Cómo se llama el cero? ¿Quién me dice? ¿Me pueden decir, por favor? ¿Cómo se llama el Residuo. cero? Residuo, muy bien. O resto, también se le llama resto. Residuo. Residuo. Y por último, el numerito que me da como respuesta, ¿cómo se llama? En una división, ¿me pueden decir, por favor? Cociente. Cociente. Muy bien. Y esas serían las partes de una división. Cociente. Listo. O sea que la respuesta no me da 4. ¿Cuánto me daría la respuesta de dividir menos 256 entre 64? ¿Cuánto me daría? ¿Me dicen, por favor? 0. Ah, 0. Es el cociente, la respuesta. 4. 4, muy bien. Acordémonos que en este caso la respuesta siempre va a ser el cociente, ¿no? En una división la respuesta siempre va a ser el cociente. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Jóvenes? ¿O niños? Porque ustedes sí son niños. Cociente. Sino que llegó jóvenes siempre de noveno para arriba. Tenía clase toda esta tarde con noveno, toda esta mañana con noveno y décimo y 11. ¿Listo? Entonces ese sería el cociente. ¿Alguien tiene alguna duda? No, señora. Listo, por favor, copian si son tan amables. ¿Le tomo foto? Si me haces el favor, voy a sacar el cargador. Se me va a descargar el computador. Listo, jóvenes. 5. ¿A quién? ¿A quién le dijeron 5? En este caso, ¿qué número multiplicado por 9 da 5? Da 45. 9 por 5. 9 por 5, muy bien. Y si nosotros aplicamos la ley de signos, ¿cierto? Aquí no hay necesidad de hacer la división. ¿Por qué razón? Porque está muy sencilla. No hay necesidad de hacer la división. Porque sí tuvimos que hacer la división entre 256 y 64. Porque ahí sí es más cifras y en este caso no podríamos aplicar así muy bien los criterios de divisibilidad. Pero acá sí. Y acá, ¿cuánto me daría el signo? ¿Quién me dice? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Por qué razón? Porque hay dos signos igual. Porque los signos iguales. Profe. Daría 5. Dime, mi amor. Que si dejas entrar a Emily. Yo ya la dejé entrar hace rato. Sí. Bueno. Listo, seguimos. Vamos con el ejemplo número 3. Vamos a ver. Gabriela Bustos. ¿Me puedes decir, mi amor, cuánto crees que te da si puedes realizar la división, lo que voy a hacer ahorita, o si no la puedes realizar? En este caso, ¿podemos aplicar, Gabriela, criterios de visibilidad? Sí. Muy bien. ¿Cuál es el criterio de visibilidad por 5? Entre 5. Eh, ¿Que termine en qué? en 0 o en 5. ¿Será que el 18 termina en 0 o en 5? No. Entonces, ¿será que tú puedes hacer esa división y te da un número entero? Acordémonos que estamos trabajando números enteros. Y si no me da un número entero, a mí no me sirve. ¿Por qué razón? Como cociente. ¿Por qué razón? Porque tiene que darme un número entero. Me dirás, profe, pero es que de hacer la división sí se puede hacer. 18 se puede dividir entre 5. Pero ¿cómo me daría, qué tipo de número me daría el cociente? ¿Número entero o número decimal? Pero, profe, creo que también se puede poner criterio de visibilidad de 9, ¿no? A ver, no. Mira, préstame atención. Mira la división. Estamos dividiendo 18 dividido entre 5. ¿Cuál es el dividendo? ¿Cuál es el dividendo? ¿Cuál es el dividendo en esa división? 5. ¿Ah? 5. ¿Cómo van a decir 5? 18. 18. Acuérdense que 18. el dividendo es el primer número. ¿Cuál es el divisor? 5. 5. Muy bien.
Excelente. O sea que el 18 divide, el 5 divide ¿qué? Al 18, ¿no? Entonces, en este caso, pregunta, ¿será que 5 a 18 lo podemos dividir entre 5? ¿Ustedes qué dicen? Apliquemos criterios de visibilidad. ¿Cuál es el criterio de visibilidad por 5? Que termine en 5. Que tiene que terminar en 0 o en 5. Que termine en 0. Vuelvo y hago la pregunta. ¿Puedo dividir 18 entre 5? Lo he repetido como 3 veces. Sí. No. No, ¿Por qué razón? Porque no me da un número entero. Si ustedes hacen da número decimal. da un número decimal. Si ustedes hacen la división, el cociente no les va a dar un número entero, les va a dar un número decimal. Entonces, en este caso, no tiene solución para los números enteros. ¿Por qué razón? Porque cuando ustedes hacen la división de 18 entre 5, no Da número decimal. no da un número entero, daría un número decimal. No, da como cociente no entero. El cociente no es un número entero. O sea que cuando no da número entero no sirve. Claro que no se puede, porque nosotros ¿qué tipo de número estamos viendo? Números enteros. Si a mí me dan decimal, no me puede dar en decimal. ¿Por qué razón? Porque estamos viendo números enteros. Por eso es que no puedo solucionar esa división en este momento. Cuando veamos decimales, ahí sí, profe, 18 dividido entre 5, un número que esté cercano, coloco la coma, bajo en la siguiente cifra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando veamos decimales, ahorita no. Vamos con otro ejemplo. En el último, con 2 ejemplos más y ya terminamos. Ejemplo número 4, perdón. Me van a decir así súper veloz. ¿Listo? Listo, me van a decir, por favor. Acá. Primero que todo, ¿será que yo puedo en el ejemplo número 4 aplicar criterios de visibilidad como tal de los del 2 al 10 o tengo que hacer la división? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hago la división o no? Profesora, ¿que puede repetir la pregunta? Es que no alcanzo a escuchar. Que si hago la división como tal, saco el dividendo, saco el divisor, saco el cociente y el residuo, hago la división normal o aplico criterios de visibilidad con el 2. ¿Ustedes qué dicen? Profe, pues podría aplicar el criterio de visibilidad, Creo ya que que esos dos números son agregar por un 3 y criterio por de- 4, entonces si son por 3 y por 4 puede ser divisible por 12. Por 3 y por 4. ¿Cuál es el criterio de visibilidad del 12? Cuando es divisible por 3 y por 4. Muy bien, muy bien. Podríamos aplicar el criterio de visibilidad, pero en este caso, como lo acabo de decir, creo que fue Dana, tienes toda la razón, 36 es divisible entre 4 y entre 3, y 12 también es divisible entre 4 y entre 3. Se puede aplicar el criterio de visibilidad. En este caso, como lo acabo de decir Dana, el criterio de visibilidad del 12 sería que sea divisible entre 4 y entre 3. Eso no lo habíamos visto, pero Dana nos lo regaló. En este caso, ¿qué número multiplicado por 12 me da 36? Para sacar el cociente. 3. 3, muy bien, 3. Muy bien, Dana, 3. O creo que fue Santiago, no sé, creo que fue Dana. Pregunta, ¿el cociente me da positivo o me da negativo? ¿Ustedes qué dicen? Negativo. Negativo. Y eso es todo. Negativo porque tiene signos diferentes. Muy bien, y eso es todo. Muy bien. O también hubieran podido hacer la larga, que es como en este caso, que era lo que yo quería que ustedes hicieran, que era hacer la división. También hubieran podido dividir 36, también lo pueden hacer, y es lo mismo. En este caso, 36 dividido entre ¿qué? Entre 12. En este caso, 36 dividido entre 12, el 36 es el dividendo, el 12 es el divisor,
¿cierto? Y buscamos un número que multiplicado dos veces, multiplicado por 12 me dé 36. Como lo acabo de decir, Dana, es 3. ¿Por qué razón? Porque 12 por 3. 12 por 3 es ¿qué? 36. 3 por 3, eso me da 36. 30. 3 por 2, 6. Y 3 por 1, 3. Eso me daría 36. Y nuestro residuo sería 0. Muy bien. Nuestro residuo sería 0. Por eso es que también lo pueden hacer también así, sin aplicar criterios de visibilidad, que sería 0. Listo, jóvenes. O sea que la respuesta sería menos 3. Ahora en el siguiente. ¿Podemos aplicar criterios de visibilidad? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, muy bien. ¿Cuál es el criterio de Se visibilidad? puede 7.500 dividido entre 3, ¿cuánto nos daría? ¿Se pueden aplicar? Sí, díganme por qué si es divisible entre 3 o no. Porque la suma de sus dígitos da un múltiplo de 3. Muy bien. ¿Cuánto da 7 más 5? Daría 12. Muy bien. Entonces sí se puede dividir entre 3. Vamos a hacer la división. En este caso, vamos a dividir 7.500 ¿entre cuánto? Entre 3. Vamos a efectuar la división de todas maneras, aunque ya sabemos que sí se puede dividir, pero para saber bien el cociente exactamente, vamos a dividir 7.500 entre 3. Juan Manuel Candil, ¿me puedes decir cuántas cifras separo, por favor? Si eres tan amable. Bueno, profe, en 7.000 esto se separa una cifra primero. Bien, excelente. ¿Qué número multiplicado por 3 te da 7 o cercano a 7? 2. 2, muy bien. Después de hacer eso, ¿qué haces? ¿Me puedes decir, por favor? Pues pongo el 2 abajo y escribo una encima del 5 que llevaría una. Te Entonces, sobra ya no sería una, 5, ¿no? sino Te sería sobra 15. una, espera, Juan. En este caso, Ya. 3 por 2, 6, a 7, 1. Después de, en este caso, bajar el 1, que fue lo que nos sobró, lo que nos sobró, ¿me puedes decir, por favor, qué haces después? ¿Bajas qué? Se baja el 5. Muy bien, un número multiplicado por 3 que te dé 5. 15. ¿Cuál sería? 5. 5. Aquí, espérense. Aquí. Muy bien. ¿Por qué razón? Porque 5 por 3, 15. ¿A 15 cuánto me daría? 0. 0, muy bien. Espérate, ya abajo. Listo, bajo la siguiente cifra, que sería ¿cuál? 0. Muy bien. Un número multiplicado por 3 que te dé 0. 0. 0, muy bien. Excelente. Bajo la siguiente, en este caso me queda 0. Bajo la siguiente cifra, que sería la última, que sería 0. Y un número multiplicado, espérate que me toca acomodarlo porque esto ya se me descuadra más horrible. Un número multiplicado por 0 que te dé 0, que sería la última. 0. 0, muy bien. O sea que la respuesta, ¿cuánto me dio? ¿Me pueden decir, por favor? 2.500. 25.000. 2.500. 2.500, perdón. Muy bien, 2.500. Excelente. 2.500. Pregunta. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿por qué razón? ¿Quién me dice por qué positivo? Signos iguales. Porque signos iguales se suman. Muy bien, jóvenes. Copian, por favor, hasta ahí y continuamos. Ya comenzamos a hacer la actividad la próxima clase. Por favor, copian. Juan Felipe, ¿me haces un favor? ¿Me mandas el pantallazo de esa imagen, por favor? Aquí completa, aquí. Espérate, ¿lo voy a arreglar? O no, yo la mando. Ya sé cómo sacarla bien. Buena clase, profe. Listo, muy bien. Que estén muy bien y síganse prestar atención. Cuando ya estemos viendo como tal división, ahí sí me van a decir, ay, pero este periodo sí les voy a hacer hartos quizzes. Este periodo sí vamos quizzes. El periodo pasado se salvaron. Se salvaron por un perno de rana calva, como dirían por ahí, pero este periodo sí vamos a hacer hartos quizzes. ¿Listo, jóvenes? Nos vemos, que estén muy bien, que tengan un excelente día. ¿Listo? No, profe. Nos vemos.